Bien, señores, estamos en el sábado agropecuario de la revista 110 de este día de hoy, sábado, bien temprano para tratar los temas que tienen que ver con la agropecuaria en sentido general. Pero ahora se está discutiendo la reforma fiscal y hay una cantidad de alrededor de 7 productos que van a quedar exentos, el resto va a quedar grabado por el impuesto. Yo no me voy a referir mucho a los que van a estar exentos porque esos no necesitan defensa, aunque hay algo que la gente debe entender que la mayoría no entiende, porque no se ha puesto a analizarlo, porque tiene la inteligencia suficiente para eso. La gente siempre hace una relación impuesto-precio, y eso no necesariamente anda de la mano. Vamos a poner cualquier ejemplo de cualquier producto, comenzando por los que no están grabados, los que están grabados, perdón. Aquí podemos ver, no vemos la batata, no vemos muchísimos productos, la carne de res, en fin. Pero quiero poner un ejemplo simple para que se pueda entender, porque ya está bueno de gráficos y a veces hasta se gasta más tiempo que otra cosa, y ustedes son gente, la mayoría, inteligente. No se ha derogado en el mundo los efectos de la oferta de los productos en un mercado que todavía es libre, porque ninguno de los países que han firmado contratos, que han entrado en el tema del libre comercio, de la libre competencia, de los acuerdos internacionales, binacionales, ninguno ha renunciado, ha vuelto hacia atrás a establecer controles ni a establecer monopolios estatales como fue antes. Porque ustedes, algunos no habían quizás nacido, están muy jovencitos, pero aquí durante toda la vida, desde la era de Trujillo, el arroz, por ejemplo, había que establecerle el precio antes de que la cosecha estuviera, para poner de ahí el precio que control de precios le iba a exigir a los vendedores finales, no a los consumidores finales, sino fuera detallista, fuera almacén, fuera lo que sea. Entonces, en esa época se podría pasar o hacerse uno sensible a la ilusión de una seguridad en un precio X por un producto, de esos tiempos que ya no existen. Eso resulta imposible. Para que pueda aproximarse a lo que la sociedad quiere, tendrían que no haber variables en la agropecuaria, que es una de las cosas que más tiene, que es la variable clima, y no hablemos de la locura que tiene la conducta del clima ahora, terreno, fenómenos naturales, guerra. En los países más avanzados hacían dumping antes y metían más productos de la cuenta cuando querían deprimir un producto y luego escasearlo. En fin, una cantidad de prácticas que se hacen que no eran ilícitas todas. Algunas sí se penaron por la ley, pero para entrar en cosas simples, llanas, porque se le está dedicando mucho tiempo a eso y mucha gente opina con conocimiento y con inquietud porque quiere saber qué va a pasar con lo que comen, con lo que compran. Si, por ejemplo, aquí se está consumiendo ahora mismo aproximadamente 14 millones de quintales de arroz, es decir, 1 millón y pico de quintales, eso equivale más o menos a un saco de arroz y unas cuantas libras más per cápita por cada dominicano de los 10 millones y pico que hay. Si por un fenómeno natural o por la razón que sea, en un año se presenta la mitad del consumo,
aún estando exento, se va a vender al doble de precio, aunque no pague impuestos, aunque esté en la lista. Y saliéndonos del arroz a cualquier otro producto, aunque no sea de los primeros más importantes, y resulta el caso contrario, que sí paga impuestos, los que están fuera de estos 7, si el consumo es 1 millón de quintales al año, y en un año, por razones de las que ya hemos mencionado, climática, aquí a veces se determinó una vez que hasta cuando hay terremotos, cuando ha habido movimientos telúricos, reduce, y el arroz, por ejemplo, está en floración, o el cultivo está en floración, dicen que hay influencia para que rinda menos, pero ese no es el tema. Por las razones climáticas que sean, se produce el doble de la cantidad, aún estando grabado, ese producto va a bajar sustancialmente al que se vende cuando la producción está empalmada con la demanda. Por eso que ustedes ven que año tras año, en las últimas décadas y en todo el tiempo, las autoridades que manejan las decisiones de planificar la producción, contando siempre con el productor que siembra lo que le da la gana en su predio, que por eso era tan importante la reforma agraria, porque manejaba casi la mitad de la producción nacional. Y ellos, como era una tierra regalada, eran más proclive a sembrar lo que el Estado le decía y le interesara que se siembre. Y eso lo conocemos. Alguna gente de ustedes no lo conoce, pero por ejemplo aquí en una ocasión, cuando comenzó a fracasar el maní, se decidió comenzar un plan de ver cómo se podía sembrar girasol y ajonjolí. Y se hizo un proyecto de esa naturaleza con el apoyo de Venezuela y de Colombia. Me parece que Colombia también, habían unos colombianos que vinieron. Y se hicieron muchísimas pruebas y no resultó. No es que no se dio, se dio muchísimo. Primero, el girasol es más parece en países con poca tierra para embellecer el paisaje que para comerlo, porque no pesa nada y en consecuencia no rinde como aceite. Usted llena un saco de esos 320 de girasol, que yo los vi, y cuando está bien seco pesa de 35 a 45 libras. Imagínese usted, si el maní pesaba poco, relativamente, el girasol pesaba más, además de que no había tradición de consumo de ese aceite. No obstante ser un buen aceite, y el de ajonjolí, aquí se llegó a hacer las pruebas de un aceite que se llamaba sésamo, que es como se llama el ajonjolí, y riquísimo, una calidad extraordinaria. Pero resulta que las llanuras que hay en Venezuela, en ese momento sembraban una sola variedad de arroz en el año, que duraba 6 meses. Cuando ese arroz pasaba, se rastreaba la tierra, se cortaba, se sacaba la paja, se ordenaba como la hacen en muros, y entonces se regaba el ajonjolí. Y el ajonjolí, con la humedad que tenía la tierra del arroz, más algunas lluvias que eran constantes, porque hay que decir que hace unos años las lluvias caían en su momento, casi exacto, cuando estaba ordenado el planeta. No ordenado por el hombre, sino ordenado porque el hombre no lo fuñía tanto como lo hemos herido en diferentes formas de ver las cosas. Entonces, ese ajonjolí, cuando estaba seco, se cortaba un poquito antes de secar, porque se abre el cartuchito. Y se ponía, como ustedes veían en las películas, que se ponían los fusiles en la guerra antes,
con un trípode. 3 paquetes de ajonjolí formaban un trípode, lo amarraban en la cabeza y el sol se encargaba de secarlo, y cuando estaba seco venían con unas lonas transparentes, la ponían en el piso y ahí venían y volteaban todos esos paquetes y no se quedaba un grano de ajonjolí en esos paquetes. Esa era la práctica que yo creo que todavía deben usarla, pero aquí tampoco eso funcionó. Entonces, los detalles de la práctica día a día de las cosas hay que conocerlas. Un plátano, por ejemplo, el plátano aquí está exento, pero los resultados de que esté exento va a aportar un incentivo a que el productor lo siembre, sobre todo en nuestro país, que la gente le ha cogido pánico a los impuestos, que no sé cómo vamos a llegarnos a desarrollar, porque un país que no pague impuestos difícilmente va a desarrollarse a largo plazo. Pero ese es otro término. Entonces, cuando usted vea que los plátanos, la oferta que hay, más los compromisos de exportación, que el pobre plátano cada vez que está medio caro y hay exportación, casi todos los gobiernos suspenden la exportación, lo que le hace un terrible daño al mercado internacional eso, porque la gente deja de cumplir sus compromisos de exportación que tiene, aunque la gente en los tiempos de Balaguer se acostumbró a eso y por eso no se atrevía a hacer grandes compromisos, porque desde que subía 1 centavo se suspendía la exportación. Entonces, usted puede ver los plátanos y va a verlo, yo espero que sea así, a un buen precio, porque no pague impuestos, siempre y cuando se siembre la cantidad que de los 8 millones o 7 millones de plátanos diarios que nosotros los dominicanos no comemos. Porque si nada más producimos 4, usted no lo, aún estando exento, usted no lo va a ver y va a querer culpar al productor, que no es el culpable, muchas veces el clima, muchas veces la planificación que falla y muchas veces es una decisión personal de la gente. Bueno, estamos en la ruta de los huracanes, para tener plátano ya que hay que invertirle tanto, hay que tenerlo asegurado, y cambia de actividad que no se la puede prohibir nadie, aunque se establecen políticas de incentivo muchas veces que la gente se hace proclive a eso, y cuando se trabaja en las instituciones del Estado en franca armonía con los productores organizados, siempre que esa organización abarque la mayoría de los frutos, entonces se toman decisiones conjuntas que benefician tanto al Estado para lograr el abastecimiento y la seguridad alimentaria tan mencionada, como a los productores que mantengan una rentabilidad adecuada y buena para que se animen en hacer las próximas siembras. Queríamos decir esto porque este es el tema de cada día, hasta han hecho burlas de esto. Eso no importa, eso es, el que está gobernando tiene que estar preparado para oír todas esas cosas, y el pueblo llano también tiene que estar preparado y tiene que desahogarse de las cosas que le han vendido como malas también, o que él está convencido de que es malo. Pero el tiempo lo resuelve todo y poco a poco la gente se va a dar cuenta algunas ventajas que vienen del hecho de estar registrado, porque el que no ha pagado un peso de impuestos nunca, no existe en la nómina del país. No en la nómina de sueldo, sino en la nómina del país no existe. Usted no está registrado, usted no consume nada, es como una gente que está muerto. Y entonces, cuando usted ya tenga esa identidad y se acostumbre a eso, y vaya a un banco y le digan, tráigame los últimos 3 años de impuestos que usted ha pagado, el último año, y su consumo de tarjeta de crédito, que no es para ver si usted gasta mucho o poco, sino para ver cómo usted paga. Y entonces le dan la respuesta positiva, sí, ese $1.000.000 que usted quiere para sembrar tal cosa, se lo podemos prestar, usted tiene una buena conducta de pago. Aspirando
a cosas menores para ver si un día en este país se llega a las cosas mayores. Y es que todos los años se diga los 5 que aportaron, que mejor pagaron sus impuestos, que se supone que es con lo que se desarrolla el país, se pagan los servicios y la empleomanía, que hayan esos 5 premios y sea una semana aniversaria de fiesta cuando se llegue a eso. Pero el secreto mejor guardado, con excepción de algunas instituciones que tienen que publicar sus estados, en el caso de los bancos, por la seguridad que tiene que representar el banco. Nosotros creemos que un día una gran parte de las actividades económicas que realiza el país habrá que publicar los estados, que establecer eso, para que la gente no tenga la obligación de gastar tanto dinero apoyando a políticos para que lo defiendan, como decía el Chapulín, y ahora quién podrá defenderme, y no tengan que adquirir a veces armas de reglamento tan costosas. Un pequeño comentario que vamos a aprovechar el momento ahora que llegó Michelle también se incorpora en el programa de la revista 100 días agropecuaria. Yo llegué a las 4 de la mañana. A la revista. Bueno, hay una situación en términos de la gente, que yo pienso que los que tenemos oportunidad de hablar en público por estos medios, tenemos un gran deber de que en la medida que entendamos las cosas, podérselas explicar a la gente. Y a veces son criterios que son de uno, como este que voy a decir es mío, muy mío. Como dice, yo tenía un amigo que ya falleció que decía siempre, cuando se refería así, palabras mías. Palabras mías. Yo pienso que nunca aquí habrá deportación masiva de haitianos sin que hayan problemas, a menos que se logre que a lo mejor no quieren, porque no es lo que ellos quieren, que las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de una cantidad de ONG que hay aquí, que luchan en favor de los haitianos, porque entienden que nosotros los dominicanos no necesitamos quien nos defienda, se incorporen en cada autobús una pequeña comisión de 1 o 2 de ellos, para que aprecien la conducta de los militares y de los haitianos cuando van a ser detenidos. Señores, porque cuando un hombre se revoltea, se riega, como se le llama aquí comúnmente, es la cosa más difícil de lidiar, sin someterlo a la obediencia. Y para someter a una gente a la obediencia, hay que usar unos productos que usaban los chinos en la guerra, que era con una varita de esas que se hacen para hacer cachimbitos de bambú, de un bambú fino que hay, que lanza una agujita que lo duerme a la gente, pero con la diferencia de que ellos lo que usan eso casi siempre lo usan con una sustancia que lo duerme para siempre, y eso no se puede usar en una operación así. Porque yo quiero que me digan a mí 10, 15, 20, 12 policías que andan en un autobús de eso, que la camiona, como le llaman, ¿cómo es que van a detener 8 o 10 haitianos que no quieren dejarse revisar porque de antemano ya saben que no tienen los papeles? Entonces se la juegan, y eso a la corta o a la larga va a traer un problema. Y eso no es nuevo, ni es haitiano. Eso es desde que se le quitó la autoridad a la policía, que cuando el pueblo se hartó de que cualquier oficial de policía o cualquier fiscalizador
iba una persona amiga y le decía, mándamelo a buscar preso, casi siempre en el caso de problemas de género con las mujeres. Yo lo que quiero, procurador, es que usted me lo mande a buscar, por lo que significaba mandarlo a buscar, que nadie quería estar preso. Y entonces los creadores de cosas nuevas y modernas se inventaron el nuevo Código Procesal Penal, el nuevo código que, entre otras cosas, le quitó al país esos abusos que se metían con menos frecuencia, esos abusos que los abusos que hacen los antisociales ahora en los barrios, pero no se puede ni siquiera agarrar por... Bueno, de eso se ha hablado mucho y a la gente le aconsejan, si usted encuentra un ladrón robando en su casa y con una pistola o un cuchillo enganchado, no le dé un disparo porque usted va a tener mucho más problemas que lo que tiene el ladrón. Entonces, desde que la sociedad está así en ese camino y no hace nada para mejorarla, porque la seguridad, al igual que pasó con este cambio, de que no se le puede ni siquiera retorcer un brazo a una gente para que uno no se lo explica, porque en Estados Unidos se le ocurrió la brillante idea a un tipo de matar, de aparentar que iba a sacar la licencia y fue una pistola y mató a un policía y eso trajo como consecuencia una ley. Y los policías, usted tiene que poner la mano donde pueda verla. Aquí, yo no sé cómo aquí detienen la gente. Y por eso es que hay tantos disparos que dicen, no, vinieron y me lo asesinaron porque, como decía Amable Aristi una vez, nada más hay un hijo bueno, cada madre lo tiene. No importa qué delincuente sea tu hijo, tú siempre crees que es mejor, que es bueno. Y entonces eso no hemos luchado nada para cambiarlo, nada, absolutamente nada. Y ni va a dar ningún resultado como espera la ciudadanía, o va a salir muy costoso o muy trabajoso reeducar la sociedad, reeducar la policía para que haya cierta seguridad. Y me quería referir a estos dos temas por lo mucho que se habla del tema de los haitianos con la cantidad que se puso, que sean muchos, que sean pocos, no importa, que se hagan bien, porque eso es un caldo de cultivo para que pasen algunos errores de lo que tengamos que lamentarnos. Entonces, se me ocurre la idea que tal vez podíamos mitigar la campaña de descrédito que tenemos con el tema haitiano, montando un científico de esos que defienden a los haitianos, de esas que tienen su derecho para hacerlo, y un miembro de los derechos humanos que está en la camiona, son 50 o 60 gente que le ponen a eso, se le salvaría la vida a toditos ellos, porque cuando el tipo de los derechos humanos de ahí, yo pienso que tal vez no van a protestar ni van a salir corriendo, pero por lo menos van a ser testigos de cosas que uno le cuentan y que uno lo ha visto, de actitudes que tienen algunos. Independientemente de que hayan autoridades que a veces le quiten dinero dentro de los camiones, que le quiten el carnet, que se lo desconocen, para que ni siquiera lo ven, para no saber que es auténtico. Pero es una verdad, entiendo yo, que como un templo, porque ¿cómo se va a resolver ese problema con esa cantidad de gente y con esa actitud que ellos tienen? Y cada día encontrando aliados dominicanos y de su país, diciéndole, incitándole a subvertir el orden de la tranquilidad y la democracia dominicana.